Bien, acá, esto lo voy a cerrar. Illustrator. Para quienes hicieron el curso previamente de CorelDRAW, se van a encontrar que hay algunas herramientas que son muy similares, ya que Illustrator nos va a permitir crear diseños vectoriales. O sea, a diferencia de Photoshop, que trabajábamos con imágenes, con mapa de bits, en el caso de Illustrator vamos a trabajar con vectores, o sea, con dibujos basados en líneas. Cuando nosotros vamos a comenzar un nuevo documento, ya que la mayoría, por no decir todos los trabajos, los vamos a comenzar todos de cero. No es como en Photoshop que abríamos una imagen o un conjunto de imágenes y capaz que armamos un collage. Acá en este caso siempre vamos a comenzar un documento desde el inicio, todo de cerito. En el nombre, acá es donde podemos colocarle ya previamente el nombre que va a tener nuestro documento. No es obligatorio hacerlo ya desde el inicio, porque después cuando lo van a guardar, ahí pueden asignarle el nombre que ustedes prefieran. En la sección de perfil, por defecto, va a estar en imprimir. Nosotros vamos a usar siempre la opción de imprimir, el resto no los vamos a ver, pero tienen distintos presets dependiendo del tipo de diseño que vayan a armar. En el caso de web es si tienen que armar un diseño para una página web o incluso el diseño de una página, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno arma un sitio web le da al cliente como una foto de cómo quedaría el sitio terminado, para que vean los colores y la fuente. En este caso vamos a utilizar la opción de imprimir. Dejaremos por ahora toda la información por defecto, después vamos a ver cómo ir cambiándolo. Tenemos mesas de trabajo, en este caso será una sola. Las mesas de trabajo serían algo así como las hojas. En este caso tenemos una sola mesa de trabajo. Supongamos que estamos haciendo un flyer. Podemos armar en un mismo documento, tener dos mesas de trabajo. Uno mostrando el flyer de frente y el otro mostrando la parte posterior. Todo en un mismo trabajo. Lo que es el área de recorte es el tamaño de nuestro documento. Acá en este caso... Es similar a Corel, pero nada más que en Corel no puedo ver las dos hojas. Tengo que ir a página 1 y página 2. Directamente, exactamente. Ah. Acá tienen las medidas, ya sea A4, A3, el tamaño de hoja, pero más abajo ustedes pueden colocar los valores. Depende si tienen que hacer una tarjeta o algo que requiere unas medidas específicas. En las unidades ya pueden especificar con qué tipo de unidades van a trabajar, milímetros, centímetros o píxeles. A diferencia de Corel, tenemos solamente hasta centímetros. En Corel teníamos metros e incluso también kilómetros. Después lo que es la orientación del papel se va a hacer en vertical u horizontal. Y el sangrado serían los márgenes. Así como está, sin ninguna modificación, voy a colocar OK. ¿Qué pasa si de repente yo tengo que cambiar la posición de la hoja? O me equivoqué y no quería trabajar con milímetros, sino que quería trabajar con centímetros. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es ir a la opción de ajustar documento. Acá me aparece el cuadro de diálogo, ajustar documento, y desde acá tenemos la opción para editar la mesa de trabajo, si yo necesito cambiar la hoja, o si no, desde esta lista para cambiar, si necesito solamente cambiar las unidades de medida. Al ir a editar mesa de trabajo, me aparecen en la parte superior en las propiedades, para poder cambiar ya sea el tamaño de la hoja si lo necesito, cambiar la orientación del papel, ya sea vertical u horizontal. Si yo necesito salir de la vista en la que me encuentro, elijo una de las herramientas que tenemos acá al costadito. En este caso, la herramienta selección. Illustrator es de la misma empresa que Photoshop, por lo tanto se van a encontrar con algunas herramientas similares, como por ejemplo acá tenemos la herramienta pluma, que también la teníamos en Photoshop, las herramientas de dibujo, rectángulo, elipses.
E incluso desde la sección de efectos también tenemos los efectos similares que había en Photoshop. Y acá en desenfoque tenemos nuestro clásico desenfoque gaussiano. Para poder dibujar, en este caso, voy a hacer un rectángulo, mantengo presionado y hago el diseño. Acá fíjense que pueden colocar en cualquier parte, en cualquier área, pero lo más recomendable es siempre trabajar dentro de nuestra hoja. Una vez que tienen los elementos dibujados, fíjense que en esta sección, en la parte inferior, van a tener, por un lado, este cuadrito hace referencia al color de relleno y este otro rectángulo que está acá hace referencia al trazo. En un inicio, lo más complicado cuando estamos trabajando es diferenciar lo que es el relleno del trazo, porque muchas veces cuando estamos rellenando un color, si de repente el trazo está así marcado, significa que el color que vamos a asignarle ahora se lo vamos a aplicar al trazo. Entonces, si yo de repente quiero cambiar el relleno, siempre asegúrense de hacer un clic en el cuadrito de relleno. Siempre tienen que activar y traer al frente lo que van a estar cambiando, ya sea si es el color de relleno o si es el color del trazo. Igualmente, cuando los elementos están seleccionados, en este caso las figuras básicas, en la parte superior tenemos para cambiarle color de relleno, color del trazo y el grosor del trazo. Entonces podemos cambiarlo ya sea desde acá adentro o ir acá en la parte inferior. Siempre marquen los objetos, hacen doble clic, abre el selector de colores y desde acá pueden asignarle el color de relleno. Si quiero cambiarle el color del trazo, voy a hacerlo un poco más grueso. Si este panel o algún panel les desaparece, los van a encontrar siempre desde el menú Ventana. Todo el menú Ventana, por ejemplo, vamos a ver si puedo sacar esto. Cuando necesito sacarlos, nunca se salen. Bueno, no se salió. Pero si en algún momento no lo tienen, van hasta la opción de control. Acá tenemos las herramientas y las opciones de control. Estas dos tienen que estar tildadas. Si las herramientas no están, sí o sí tenemos que ir a esta ventana y activar el panel de herramientas. Lo mismo para control, para que no se desaparezca ninguna opción. Entonces acá en el trazo voy a hacerlo más grueso para que se vea bien y acá le voy a asignar un color de trazo. Vamos a ponerle este color. Si por X motivo no quiero que mi elemento de dibujo tenga un trazo o tenga un borde, hacemos un clic para seleccionarlo. Desde esta lista, el primer icono que dice ninguno me va a permitir eliminarlo, ya sea eliminar el trazo o eliminar el relleno. Yo, por ejemplo, voy a la lista desplegable y acá le digo ninguno. Entonces, en este caso, ya elimino el relleno. Fíjense que hago clic dentro del objeto y no lo selecciona, porque está hueco. Yo tendría que ir al borde para poder seleccionarlo y desplazarlo. También desde este panel, en las opciones de relleno, tenemos en la parte inferior 3 pequeños iconos. El primero me va a permitir asignar un color de relleno sólido. El segundo es para los rellenos degradados y el tercero es para sacar los rellenos. En este caso puede estar activado el relleno, pero si tengo activado el trazo funciona de la misma manera. Color sólido, degradado y sin relleno. Cosa que, por ejemplo, en Corel no teníamos. En Corel podíamos asignarle relleno degradado a
degradado a los rellenos, pero no a los bordes. Entonces acá en Illustrator sí podemos asignarle un degradado a los bordecitos. ¿Cómo hago para eliminar los elementos? Así como están seleccionados, presionamos la tecla suprimir y ahí los vamos borrando. Ahora, supongamos que me quiero acercar a los diferentes objetos que tenemos. Al igual que en Photoshop, tienen exactamente los mismos atajos. Primero, tienen la herramienta del zoom, donde van haciendo clic en la sección que se quieren acercar. Después con Alt presionado, ven que ahí aparece el menos, van haciendo clic y se van alejando. También tienen la herramienta de la manito, del encuadre, para poder desplazarnos, y los atajos de teclado. Alt presionado y con la ruedita pueden acercarse y pueden alejarse. Esto con Alt. Después con Control menos se van alejando y Control más se van acercando. Esos atajos lo van a encontrar acá. Desde el menú Ver tenemos la opción Control más para aumentar y Control menos para reducir. Ya si de repente estamos demasiado lejos o nos salimos totalmente, ahí sí, desde el menú Ver tenemos la opción para poder encajar mesa de trabajo. Entonces automáticamente hace un zoom en nuestra mesa de trabajo, que sería la hoja. Una vez que tienen los elementos que ya están creados, supongamos que yo necesito dibujar un círculo y que quede lo más perfecto posible. Con la tecla Alt presionada dibujamos desde el centro y si mantenemos la tecla Shift presionada lo hacemos un círculo perfecto. El Alt es por si queremos empezar el círculo desde el centro. Si no, solamente con la tecla Shift presionada se hace el círculo ahí bien redondito. Si necesito que tenga un tamaño específico, supongamos que es un rectángulo y quiero que tenga un tamaño de alto y un tamaño de ancho. Así como está seleccionado, desde la opción de transformar, al hacer un clic se despliega y podemos cambiarle los valores de ancho y de alto. Fíjense que están ahí en milímetros. Esta opción nos va a permitir después rotar los elementos. Cada uno de los objetos, en este caso también tenemos el ancho y el alto. ¿Qué pasa si yo más o menos sé el tamaño que quiero de mi rectángulo o el radio que quiero para los círculos? Entonces, en ese caso, en vez de dibujarlos, con la herramienta, por ejemplo, rectángulo, hacemos un clic en la pantalla y automáticamente nos aparece un recuadro donde nos dice, bueno, ¿de cuánto querés que sea el ancho y de cuánto querés que sea el alto? Si yo quiero un cuadradito, le pongo, por ejemplo, 80 por 80. Entonces ahí ya tengo mi cuadrito creado. Lo mismo en el caso del círculo. Hago un clic y acá me dice, bueno, ¿cuánto sería de ancho y de alto? Vamos a hacerlo 20 por 20. Y ahí ya tenemos nuestro circulito. Entonces en vez de dibujarlo y después ir a transformar y darle las medidas, ya directamente lo dibujamos con las medidas que requerimos. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quieran consultar? No. Yo lo voy haciendo mientras tanto para ir practicando, porque no me acuerdo mucho. Ok. Bien. Algo que acá no aparece, pero nosotros lo vamos a activar, son las capas. Voy a hacer un clic acá en este botoncito para poder restaurar los valores del relleno y del trazo, que es color blanco y negro. Un detalle, al igual que teníamos en Photoshop, el botón para invertir los colores,
Con esta flechita también podemos invertirlos. Que el color que está en el trazo pase al relleno y el color que está en el relleno pase al trazo. Hacen un clic y ahí se invierten los colores. Desde el menú Ventana vamos a activar las capas. Entonces acá por defecto tienen la capa 1. Todos los elementos que vayan dibujando van a quedar en la misma capa. Si en algún momento necesitan ustedes cambiar el orden, supongamos que quiero que la estrella quede detrás de esta elipse que se encuentra acá. Entonces, vamos a ponerle acá. En este caso, lo que vamos a hacer es, si yo voy al menú Objeto y voy a organizar, solamente tengo estas opciones. Hacia atrás, enviar detrás, hacia adelante y traer al frente. No tengo como en Corel una opción que me permita decir, bueno, quiero colocar esta estrella detrás de un elemento en particular. Entonces lo que se hace es, desde el panel capas, acá tenemos esta pequeña flechita que me indica que hay elementos dentro de esa capa. Al desplegarlo, como tengo la estrella seleccionada, me aparece acá marcadito con un recuadrito y acá como un círculo indicándome que está seleccionada. Entonces, yo lo primero que tendría que hacer es averiguar dónde se encuentra esta elipse. Voy a hacer un clic. Esta elipse se encuentra abajo de todo. Entonces yo tendría que agarrar la capa de la estrella y sin soltar tendría que arrastrarla hasta abajo. Entonces ahí le cambié el orden de cada una de las capas. Las capas se pueden eliminar tal y como lo hacíamos con Photoshop, que es lo mismo que eliminar el objeto. Yo puedo agarrar este trazo y lo puedo arrastrar directamente hasta el techito de basura. Yo acá seleccioné el trazo, hago un clic en el tachito y ahí también ya lo voy eliminando. Son distintas opciones para ir borrando los elementos que se encuentran dentro de cada una de las capas. En la parte inferior, este botón que se encuentra acá nos va a permitir crear capas nuevas e incluso también podemos duplicar las capas. Si yo agarro la capa 1 y la arrastro así toda completa hasta este icono, ahí me está haciendo un duplicado de esta capa. Voy a seleccionar. Y acá ya tengo las capitas duplicadas. Esta que está acá la voy a eliminar. Acá me dice una advertencia. Esta capa no está sola, tiene muchos elementos dentro. Entonces me dice, ¿desea eliminar esta capa? Sí. Y me elimina la capa y toda la información que esa capa contiene. Fíjense que cuando se crean capas nuevas, al costado, acá aparecen pequeños rectangulitos de colores. Estos rectángulos, cuando yo selecciono un elemento, fíjense que aparecen los delimitadores, donde yo puedo cambiarle el tamaño, puedo rotarlos. Estos delimitadores son de color azul. Si yo me voy, por ejemplo, a la capa 5, la voy a activar, primero la activo y después le voy a hacer un dibujo dentro. En este caso, el delimitador es de color, como color magenta. Si yo voy a la capa verde, ahí el delimitador es de otro color. En algunas ocasiones necesitamos cambiar estos colores, porque si de repente estamos haciendo un dibujo, supongamos que tenemos un fondo rojo o un fondo azul y los delimitadores son de color azul también, se va a complicar poder verlos y seleccionar correctamente la figura. Entonces, si queremos cambiar estos tonos de color, así como está la capa, van a ir a este botoncito que se encuentra acá y nos vamos acá donde dice opciones para capa 1. Y desde acá podemos cambiar no solamente el nombre, sino que además
asignarle otro color totalmente diferente. Voy a poner naranja. Ahí le pongo OK. Y ahí todos los elementos que se encuentran dentro de la capa 1 tienen el delimitador de color naranja. Si solamente quiero cambiarle el nombre a las capas, le hago doble clic y ahí ya le podemos asignar un nombre distinto. Siempre la recomendación, si van a trabajar con mucha cantidad de capas, recuerden ponerle nombre a cada una de las capas. Tenemos los ojitos para poder mostrar y ocultar los elementos. Y la segunda columna que se encuentra acá es para poder bloquear algunos objetos. Supongamos que yo acá tengo mis elementos y no quiero que se muevan. Entonces voy a hacer un clic, aparece un candado y estos objetos ya están bloqueados. Entonces yo puedo, por ejemplo, agarrar un elemento y colocarlo encima. Entonces no tengo que preocuparme de que el elemento los que están atrás estén bloqueados porque no se van a estar moviendo. Lo mismo si de repente quiero bloquear un solo elemento que se encuentra dentro de una capa. Voy directamente al objeto y hago clic en el candado. Entonces los otros elementos se pueden seleccionar, pero este elemento que está bloqueado no. Ahí voy a sacar el candado. Supongamos que terminé el dibujo, me quedó re lindo, re mononón, y lo voy a guardar. Menú archivo, guardar como. Acá lo guardo, vamos a poner el ejemplo. Y le voy a poner guardar. Este cuadro donde dice versión, yo voy a poder elegir en qué versión de Illustrator quiero guardar este trabajo. Entonces yo despliego la lista y me da las opciones inferiores de la versión que tengo en estos momentos. En este caso es CS6, entonces me da la opción de guardarlo para una versión CS5, CS4 o CS3. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si yo lo guardo en la versión CS6 de Illustrator y lo llevo a una computadora que tiene CS3 instalado, este trabajo no lo voy a poder abrir. Entonces, si yo voy a llevar mi trabajo en una computadora que tiene una versión más vieja de la que yo estoy usando, tengo que guardarlo en ese formato. Ahora, yo por ejemplo acá lo guardé. Si yo tengo la versión, una versión un poco más actualizada de Illustrator, yo voy a poder abrir sin ningún problema las versiones anteriores. En cuanto más nuevo sea la versión, vamos a poder abrirlo sin problema. Voy a ir a abrir. Y ahí tengo abierto ya directamente con todas las capas tal cual como lo había armado antes. Bien, aquí esto lo voy a mover. Ahí está, ahora sí. Dentro de trabajo de clase, bueno, tienen en la sección de programas para descargar. Ah, me olvidé. Bueno, ahora les subo el manual de Illustrator. Acá no está, me olvidé. Ya lo estoy subiendo. Donde tienen lo que es material teórico. En la sección de programas para descargar, si todavía no tiene el Illustrator, acá igualmente aparece. Con el enlace, la versión CS6 como la versión 2021. Y más abajo tenemos Illustrator, interfaz del programa. Y en el PDF directamente el diseño terminado. O sea, la mayoría de los trabajos, por no decir todos, no van a ser como en Photoshop donde tenemos un paso a paso que nos indica todo cómo tenemos que hacerlo, a dónde hay que ir. Acá en este caso no. Vamos a tener directamente el diseño terminado y tenemos que recrearlo utilizando las herramientas que ya vimos.
Entonces, en este caso, vamos a ver cómo diseñar este logo desde cero. Un detalle que ahora lo vamos a ver, que es el siguiente. A diferencia de Corel, los elementos para poder pintarse no necesariamente tienen que estar cerrados, porque los objetos se pueden rellenar sin ningún problema. Si yo, por ejemplo, bueno, voy a hacer acá una cosita, cualquier cosa. Yo tengo esta figura, fíjense que la figura no está cerrada, o está totalmente abierta, es como un arco, pero aún así yo puedo aplicarle un relleno. En Corel, que es otro programa de diseño, los elementos para poder rellenarse sí o sí tenían que estar cerrados. Entonces, otra pequeña diferencia que hay entre un programa y otro. Más práctico. Exacto. Bien, aquí. Para poder armarlo, vamos a trabajar con capas. Así nos empezamos a acostumbrar a trabajarlas. Ya que las venimos usando desde Photoshop, también acá en Illustrator nos vamos a acostumbrar a tenerlas. Así que vamos a crear primero las capitas. Voy a ir al menú Ventana, Capas. Voy a crear acá, vamos a ponerle cuadrícula. Después acá tenemos las pequeñas figuras. Luego tenemos el lápiz. Después todo esto puede estar incluso dentro de otra capa más grande. Yo, por ejemplo, puedo tener acá lápiz grande y dentro colocar el resto de las capas. Entonces ahí tendría todo un objeto. Dentro de ese objeto tendría también otro grupo de capas. Cada uno de estos elementos va a tener sus propios objetos dentro. Pero en este caso lo voy a dejar así sencillo para que no sea demasiado. Bloqueo las capas y no se olviden siempre, antes de empezar a dibujar, hacerle un clic a la capa para indicarle que dentro de esa capa que está activada es donde vamos a hacer todos los trazos. Lo primero que vamos a hacer es un rectángulo y después lo vamos a girar. Así que tenemos acá la cuadrícula. Como quiero dibujar un rectángulo, yo puedo tranquilamente agarrar la tecla Shift y arrastrarlo, porque le voy a dar una medida X, o sea, una medida cualquiera. Lo importante es que quede cuadradito. Eso es lo único que me interesa. Todavía no le voy a colocar relleno. Así como está, necesito girarlo. Así que desde la opción de transformar, acá tenemos las opciones para poder rotarlo. Podemos colocar el valor manualmente o desplegar la lista y elegir una de estas medidas. Si yo, por ejemplo, acá le coloco 45, ahí vemos cómo giro a 45 grados. Ahora, antes de girarlo, voy a volver para atrás. Ahí está. Voy a hacer la cuadrícula. Para poder hacer la cuadrícula, esta que se encuentra acá en el diseño, en vez de hacer distintas líneas, lo que voy a hacer es, con una cuadrícula, que es como si fuese una tabla, donde yo puedo definir la cantidad de filas y la cantidad de columnas que quiero. Entonces tengo 5 columnas y 5 filas, 5 por 5. Donde tengo la herramienta línea, mantengo presionado y acá aparece la lista de herramientas. Y acá tenemos cuadrícula rectangular. Yo tranquilamente podría dibujarla. Mantengo presionado, arrastro y ahí ya tengo dibujada la cuadrícula. Pero para poder darle previamente los tamaños, o sea, la cantidad de cuadraditos que quiero, tengo que hacer un clic en la pantalla, sí o sí. Y acá le voy a decir, bueno, 5 por 5. Ok.
Y ahí ya lo tenemos. No hay 5. Ah, divisores. ¿Y el 5? Ahora sí. Esto lo voy a colocar. Vamos a colocarlo acá. Y ahí ya lo tenemos. Este elemento vamos a hacerlo un poco más grande. Con la tecla Alt presionada, recordemos que hacemos los cambios desde el centro. Y con la tecla Shift presionada, lo hacemos que el tamaño al cambiarlo sea proporcional, tanto el ancho como el alto. Y lo voy a colocar acá en el medio. Vamos a rellenarlo. Doble clic en el color de relleno y ahí lo tenemos en color negro. La cuadrícula. Fíjense que yo voy haciendo clic y la cuadrícula no me la está seleccionando, me está marcando el trazado. Como la cuadrícula no tiene relleno y son solamente líneas, tendría que fijarme donde me marca Illustrator, donde están los bordecitos, y hacer un clic para poder encontrarla. Pero no se olviden que desde las capas, con la lista desplegable, activan para ver la información que se encuentra dentro, y desde acá, con este botoncito, seleccionan el elemento. Acá, como pueden ver, no tiene relleno, así que voy a hacer doble clic y le voy a dar relleno blanco. Y ahí ya tenemos la cuadrícula. Ahora sí, con los dos elementos seleccionados, los voy a girar los dos al mismo tiempo. Fíjense que para poder seleccionarlos, pueden, si quieren seleccionar varios elementos, hacen un clic en un objeto y con la tecla Shift hacen un clic en el otro. Entonces ahí marcan, acá tengo dos elementos seleccionados al mismo tiempo. La otra opción es para seleccionarlos todos juntos, en caso de que tenga un grupo. Si mantengo presionado en una esquina y sin soltar arrastro, puedo seleccionarlo ya sea toda el área completa, o sea, rodeando todo el elemento, o solamente hacer una pequeña selección donde toque apenitas los objetos. Entonces fíjense que no necesiten encerrar todas las figuras. Con hacer una pequeña selección y que este marco de selección toque apenitas los objetos, ahí ya se selecciona todo. Una vez que está todo seleccionado, acá por ejemplo, voy a bloquear esta. Antes de bloquearlo lo voy a girar a 45. Ahora sí, una vez que lo gire, ahí lo bloqueo. Cuando me aparece este lapicito con el símbolo prohibido, significa que la capa que tengo activada está bloqueada. Por lo tanto, no puedo hacer ninguna acción dentro. Eso es en caso que les aparezca este icono. Antes de continuar, muy importante, guardar el trabajo. Aunque no esté terminado, ya lo vamos guardando. Ahora voy a poner lápiz. Fíjense que tienen después el atajo de teclado para ir guardando, que es igual al de Photoshop, que es Control S. Si necesitan mover los elementos, no se olviden de sacar el candadito, así después lo pueden trasladar. Bien, ahora me voy con las figuras que se encuentran acá al costado. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quieran consultar? No. Very good. No. Yo mientras tanto voy haciendo y voy practicando. Ok. Bien, ahora. En este caso tenemos, por un lado, círculo, espiral, estrellas. Y acá distintas estrellas con variedad de puntas. Acá tenemos la tradicional, acá 4 puntas y acá más puntitas. Así que vamos a empezar. Tenemos, activo la capa con la que voy a trabajar, me voy a la herramienta de rectángulo, mantengo presionado y voy a buscar la herramienta elipse. Antes de dibujar, yo ya puedo asignarle el color de relleno que quiero.
Entonces, desde acá le voy a decir quiero color de relleno blanco. Entonces, cuando lo dibuje ya sé que va a quedar blanco. O le puedo dar otro color de relleno distinto. Lo importante es darle un color para poder verlo, porque si no se nos pierde en la hoja. Muchas veces ocurre, porque me ha pasado, que los alumnos me dicen que no aparece. Por ejemplo, acá yo lo dibujo. Hago un clic afuera en otro elemento y el círculo no está. Pero si yo me acerco, veo que está la línea. Y cuando lo traslado, por ejemplo, a otro elemento, lo muevo, hago un clic afuera y vuelve a desaparecer. El problema es el siguiente. Este elemento está en la pantalla, existe, pero no lo podemos visualizar porque no tiene ni color de relleno ni color de trazado. Entonces, en teoría, está pero no está. Está pero no lo vemos. Entonces siempre, sí o sí, acostúmbrense a ponerle, aunque sea, color de relleno. Puede ser un color cualquiera, no necesariamente el color final de la figura, pero lo importante es que lo puedan ver. Voy a mantener presionado Alt para dibujar desde el centro y Shift para que quede redondito. Y ya tengo dibujado mi primer objeto. Me queda un poco finito, así que voy a hacerlo un poco más grande. O este capaz que lo hago más chiquito. ¿Cuánto era medida? 200 por 200. ¡Ay! Ups. Se me fue la mano. Ahí está, un touch nada más. Y acá tenemos, este que está acá es una espiral. El espiral lo van a encontrar donde tenemos la cuadrícula, que fue el último que usamos, entonces quedó activado. Mantenemos presionado y acá tenemos la herramienta espiral. Y lo mismo, para poder dibujarlo, si lo queremos dibujar desde el centro, con Alt y después con la tecla Shift. Fíjense en esta espiral. Ahí lo voy a soltar. Esta espiral, más allá que no tiene relleno, cuando yo lo quiero dibujar, me aparece como un pequeño arco. El tema es la cantidad de giros, no tiene giros suficientes. Entonces, hacemos un clic y acá le vamos diciendo cuántas vueltas va a tener. Cuántos puntos. Vamos a poner, le voy a poner 12. Entonces acá tenemos nuestra espiral. Ahí con Shift presionado lo voy achicando. Y le doy un color de relleno. Fíjense que es solamente una línea. Pero cuando le doy el color de relleno, automáticamente ahí queda. Para poder girarlo, desde afuera mantienen presionado, lo arrastran un poquito y el elemento va girando. Después acá tenemos una estrella, donde tenemos la elipse, mantenemos presionado y tenemos estrella. Y acá lo mismo, en color blanco. Y acá tenemos la estrella. Y si yo necesito que la estrella tenga menos puntos, en vez de tener los 5 que tenga 4, entonces ahí hacemos un clic en la pantalla. Y desde acá le indicamos cuántas puntas va a tener. Ok. Y después en este caso, 8 puntas. Hacemos un clic. Y acá le voy indicando que tengo 8 puntas. Si yo lo quiero más grande, como por ejemplo la estrella acá, están como demasiado metidos adentro los puntos. Entonces en este caso lo que hay que hacer es cambiar el valor del radio.
Voy a dar otro color de relleno. Vamos a ponerle vuelta 5. Fíjense que acá tenemos dos valores. Por un lado tenemos el radio interior de lo que sería la estrella y el otro es el radio externo. Voy a aumentarle un poquito el valor del radio número 2 o disminuirle, no, vamos a aumentarle vamos a ponerle un 4 por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, al ponerle 4, fíjense que la estrella quedó un poquito más cerca de las otras puntas, o sea, no quedó tan metido hacia adentro. Vamos a ponerle 3,5. Y ok. Ahí con 3,5 quedó un poquito mejor. Y estas las voy a eliminar. Con Shift presionado marco los dos elementos y las dos los voy a suprimir. Estos serán 4. Y este que está acá, voy a hacerle un clic. Este eran 8. Marco los dos elementos al mismo tiempo y les doy un color de relleno. Así como está, control S para ir guardando o archivo guardar, como ustedes prefieran, pero siempre cada tanto van guardando. Bien, cambio de capa y ahora me voy a pasar al lápiz directamente. En el caso del lápiz tenemos estas figuras. Por un lado tenemos un rectángulo, pero es un rectángulo que tiene un borde redondeado. Lo mismo, en este caso, esta otra figura que también tiene un rectángulo con bordecito redondeado. Después, el que se encuentra abajo es un rectángulo común y corriente. Y después, estos ya son triángulos. Vamos por partes. Me queda sin espacio, así que voy a seleccionar todo. Vamos a hacer un poco más chiquito. Activo siempre la capa con la que voy a trabajar. Y voy a dibujar ahora el lápiz. Donde tenemos la estrella, mantengo presionado. Y tenemos acá rectángulo redondeado. Al hacer un clic, pues yo necesito establecerle más o menos cuánto sería el radio. En este caso yo no sé si el radio está bien, si es muy chico, si es muy grande. Entonces previamente voy a dibujarlo y me doy cuenta que el radio, a ver, no podría ser el radio, pero podría ser, vamos a hacer un poquito más chiquitito. En vez de ser de 8, lo voy a hacer de 6. Y acá tenemos más o menos el lapicito iría ubicado acá. Esto lo voy a ocultar provisoriamente, así trabajo solo con el lápiz. Después, para hacer el resto, también son rectángulos con borde redondeado. Mantengo presionado y sin soltar, lo arrastro. Una vez que tengo una figura, si yo necesito hacer otra igual, puedo usar Control C, Control V corta, puedo ir al menú Edición, Copiar, Edición, Pegar. Y fíjense también que puede ser que en algún momento les ocurra que pegan los elementos que copiaron y por defecto a veces ocurre que se pegan y se pegan delante, que quiere decir que se están pegando uno encima del otro. O sea, acá yo tengo una copia, pero tengo que correrlo previamente. Entonces pueden copiar, pegar con el atajo de teclado, utilizando las opciones desde el menú edición, o si no, lo que pueden hacer es, con la tecla Alt y sin soltar, fíjense que apareció como una segunda flechita al lado de la de selección, como de color blanco. Cuando aparece esa segunda flechita, significa que en el momento que yo arrastre,
voy a estar creando una copia. Entonces, Alt presionado, arrastro y ahí ya tengo la copia. Y ahí ya lo tenemos. Después acá a continuación haremos un rectángulo, pero en este caso va a ser sin esquinas redondeadas. Lo voy a empezar a dibujar desde acá arriba porque tiene que tener exactamente el mismo ancho de la goma. Así que lo voy a dibujar desde acá. Una vez que ya lo tengo dibujado, voy a desplegar la capa donde tengo el lápiz y voy a cambiar el orden del trazo, porque yo necesito que este rectángulo quede por debajo de los otros dos rectángulos que estaban acá. Entonces, arrastrando, mantienen presionado y sin soltar, lo posicionan y luego sueltan la capa. Y ahí ya lo tenemos, lo que es el cuerpo del lápiz. Vamos a rellenarlo. No, lo voy a rellenar después. Para hacer estas líneas que se encuentran acá tenemos dos opciones. O usamos la herramienta línea, que está acá donde estaba la espiral, segmento de línea, donde mantenemos presionado y sin soltar arrastramos. Fíjense que queda un poco en diagonal. Si quieren que quede recta, mantienen la tecla Shift presionada también y ahí les va a quedar una línea totalmente recta. Entonces pueden utilizar la herramienta línea para poder crearlas o utilizar la herramienta rectángulo también. Agarro la herramienta rectángulo y ahí dibujo y ahí ya tengo las dos líneas armadas. En este caso puedo hacer una sola línea. Con Shift presionado, ahí queda. Ahora estas líneas, con Shift presionado, las voy a marcar, les voy a cambiar el color del trazo, las voy a colocar en color blanco. Voy a hacer doble clic porque me gusta más el selector de colores. Aquí. Y este rectángulo lo voy a pintar de negro y el trazo va a ser blanco, así que en vez de pintarlo individualmente, hago un clic en el botoncito, en esta pequeña flechita, para invertir el color de relleno y el color del borde. Este lo voy a arrastrar un poquito más para arriba. Ahí queda. Y vamos a ir guardando. Control S. Y esto que está acá arriba, color negro. Para poder hacer el triangulito, donde tenemos las herramientas básicas, elegimos la opción de polígono, hacemos un clic en cualquier parte de la pantalla y acá le vamos a decir que los lados van a ser 3. Voy a pintarlo de blanco y ahora lo vamos a estar girando. Vamos a transformar 180. Oh, como estaba antes. Ahora sí. Y acá lo que voy a necesitar es achicarlo a penitas. Con Shift presionado lo voy a achicar un poquito.
guardando, control S. Después lo último que me falta es hacer otro triangulito acá adentro. Entonces de este mismo voy a hacer una copia. Copiar, pegar. Y lo voy a pegar en el mismo lugar. Y lo voy a rellenar en color negro. Y lo traslado. Ahí ya tenemos armado el lápiz. Voy a hacer un clic acá. Acá tengo todo el lápiz. Un poquito más arriba. Ahí está. Para hacer esta figura que se encuentra acá, vamos a utilizar la herramienta del lápiz, que la vamos a encontrar justo aquí. Con todo el pulso, cariño y amor del mundo. Más o menos. Uf. Estos puntos que aparecen acá los podemos eliminar con la herramienta pluma. Acá tenemos la opción de eliminar punto de ancla. Mantenemos presionado siempre en la herramienta pluma. Eliminar punto de ancla. Y ahí podemos eliminar los puntos que estén sobrando. Funciona de la misma manera que la pluma de Photoshop. Y dentro de pluma tenemos la opción de convertir en punto de ancla, que nos permite controlar la curva de los objetos. Esta es opción, o si no, directamente volvemos a hacer el garabato. Bueno, lo voy a dejar así. Si quiero hacerlo un poquito más grueso, así como está seleccionado, desde las opciones del trazo, ahí lo hacemos un poquitito más gruesito. No falta nada más, no falta nada más. Y ya estaría terminado lo que sería el diseño. Esto lo voy a subir un poquito más. Vamos a guardarlo. Ahora de esto mismo voy a hacer una capa, voy a colocarlo dentro, lápiz 1, y después de este mismo voy a hacer un duplicado. Lápiz 2. Y con Shift presionado y con Alt lo voy achicando. Esta sería una de las ventajas que tenemos cuando trabajamos con diseños vectoriales. Podemos estar achicándolos y agrandándolos y no se va a perder calidad en ningún momento. Yo esto lo puedo agrandar al tamaño que quiera, o puedo hacer el zoom y nunca se va a ver pixelado. Si este diseño yo lo quisiera guardar, por ejemplo en formato JPG, tendríamos que ir al menú Archivo, y en este caso tendríamos que colocar la opción de Guardar para web, y desde acá
Ahí elegimos la opción, ya sea JPG o PNG. Por ejemplo, en este caso, como el fondo es transparente, podríamos colocarle PNG 24. En este caso le voy a dejar directamente JPG. Algo que me quedó acá que no les mostré, que lo estoy mirando ahora, que cuando hice el chiquitito, los trazos se hicieron más gruesos. O sea, del tamaño que estaban acá, por ejemplo, acá en el caso de caracol, el trazo tiene un tamaño, y después al achicarlo y escalarlo, el trazo quedó así, súper grueso. En Corel había una opción donde al momento de modificar el trazo le podíamos decir que le afecte también la escala, o sea que el trazo se achique también cuando achicamos el objeto, o lo achicamos o lo agrandamos. Pero acá Illustrator, dentro de la opción del trazo, no tiene esa opción para poder activarlo. Entonces, esto lo voy a duplicar. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Antes de achicarlo, van al menú Edición, Preferencias, Generales, y desde acá hay una opción que dice Escalar trazos y efectos, que está desactivada. Entonces ustedes tienen que activarla, ponen OK, y ahora cuando escalen los elementos, no importa el tamaño que lo escalen, les va a conservar el mismo trazo de los otros objetos. ¿Sí? Me había quedado, lo estaba mirando y después digo, ¿qué es esa cosa fea que está ahí? Así que para que les quede también el trazo que se pueda escalar sin ningún problema.